7 de Shmaya. Continuamos con la explicación del Salmo 1, verso 1, con la ayuda del Santo Bendito sea Hashem. Terminamos con la explicación número 35 en el Shur pasado. Vamos a continuar ahí. Dice el rey David: Shray shashirlo alah batzad reshaim ubederech hataim lo amad umosham letzim lo yashaf. Feliz el hombre que no se paró en la que no fue en el consejo de los malvados, que no se paró en el camino de los pecadores, que no se sentó en la agrupación de los mofadores. Si se han dado cuenta, lo he traducido de varias formas a lo largo de todo este shurim, porque todas las formas que lo he traducido son formas posibles que tiene de traducirse este verso, que las palabras en hebreo no son precisas al traducirse, como cualquier otro idioma. Creo que también funciona así, que no existen palabras precisas, exactas para describir, sino que pueden traducirse de muchas formas. Ahora, la explicación número 36 de este verso es la siguiente: que cuando el hombre va en el consejo de los malvados, se para en el camino de los pecadores. ¿Cuál es ese camino de los pecadores? ¿Y cuál es ese consejo de los malvados? O sea, si uno ve la Torah, uno encuentra ejemplos de seres humanos que fueron sadikim, que fueron justos, ejemplos de seres humanos que fueron los shaim, que fueron malvados. Uno de los ejemplos más icónicos de un rasha, de un malvado, es Esaf, el malvado. Esaf era el hermano de Jacob, y él fue en el camino de los deseos y de la satisfacción y gratificación instantánea. Quiere decir, constantemente dirigí su fuerza y su devoción, que Esaf tenía como potencial de ser una persona devota, tenía como potencial de ser una persona que tiene fuerza. ¿Qué quiere decir la fuerza? Autocontrol, disciplina. Y utilizó esas dos virtudes hacia el mal, hacia obtener poder y obtener placeres sobre su cuerpo. Por lo tanto, se convirtió en un ícono de lo que uno no debe ser y lo que uno debe alejarse completamente si uno quiere ser amado del Creador. Entonces, ese es el camino de los pecadores, cuya definición se ve en esa barasha, que busca el placer y la gratificación instantánea. Esa es la aplicación número 36. La aplicación número 37, que es también en base a este razonamiento del poder de la fuerza. Existen en el mundo el concepto de la disciplina, el concepto del poder, como uno ve que ciertas personas vienen al mundo con cantidades de fuerzas que le dio Hashem, que le dio el Creador. Quiere decir, digamos que la creación del hombre, o la creación del alma del hombre, o las virtudes del hombre, si bien está escrito en la Gemara Masejet Nida, página 31, existen tres compañeros en la creación del hombre: el Padre, la Madre y el Santo Bendito sea. Está escrito también en Yeshaya, el profeta Isaías, creo que es capítulo 57, la Neshamot Asherani Asiti, las almas yo las hice, las almas el Creador las da. Todas las virtudes que no tienen que ver con la fisicalidad las da el Creador. Todo lo que tiene que ver con el cuerpo y la fisicalidad lo dieron los padres. Entonces, dentro del alma, el Creador tiene, digamos, es como, para que nos hagamos una idea y podamos entenderlo bien, el Creador tiene, digamos, condimentos o salsas. Tiene un cúmulo de salsas, 10 para ser concretos. Y el Creador, para hacer una alma, o para
enviar un alma al mundo le va echando cantidad de esa salsa. Cuánta cantidad de misericordia, cuánta cantidad de deseo de ser justo, cuánta cantidad de fuerza. Y eso es lo que me quiero concentrar. Y todos los seres humanos vienen con una cantidad específica en base a factores como la determinación de la sabiduría suprema y factores como las acciones que tomó la persona en su vida anterior o en su vida actual, que pueden variar o generar variaciones en las cualidades que tiene la persona. ¿Qué quiere decir? ¿Y cuál es el punto que lo que quiere decir? Conoce, comprende que existen personas que vienen al mundo, digamos, con una cantidad de fuerza bien grande, que digamos que el creador tenía la salsa de fuerza y se le pasó la mano con esa persona, una persona fuerte, muy fuerte, que todo en su vida es juicio. Bueno, si esa persona es capaz de direccionar toda su fuerza hacia el autocontrol, hacia la disciplina, hacia la corrección y el adiestramiento personal en dirección hacia el servicio del Creador, va a ser un sadik, va a ser un justo completo. Pero si la persona malgasta todas sus energías en los deportes, por ejemplo, o en el deseo de adquisición de poder sobre los demás, de control sobre los demás, porque es un reflejo, como él tiene tanta energía y tanto deseo de controlar, él no lo dirige correctamente, ese deseo se pasa al deseo de controlar a los demás. Entonces quiere ser un político, o quiere ser un mafioso, o quiere ser un criminal. ¿Todo por qué? Porque tiene poder dentro de él. El Creador le puso la virtud de poder en grandes cantidades. Y como él no lo está utilizando en el lado de la santidad, en un lado correcto, ¿qué quiere decir? Autocontrol de él mismo, autocontrol de lo que él come, lo que él ve, lo que él huele. Que existen personas que pasa una mujer a Shem y Rahem con toneladas o con litros de perfume sobre ella y hacen a Shem y Rahem como si fuese una mitzvah, un precepto. Todo eso es autocontrol, o toda clase de cosas que está prohibido ver, que no solo lo obvio, que ya debe ser obvio hasta este punto, en base a todo lo que hemos estudiado, debe la mujer que no es tuya, que no es tu esposa, que tú no has santificado, etc. Y daña tu alma a raíz de eso. También es no ver la comida de otro, las posesiones de otro, posiciones y posesiones de otro, que todo eso te genera un pecado que se llama lo tahamot. No codicies, no envidies, no ve la esposa de otro no solo con el pecado de desearla, sino con el pecado de ¿por qué ella no es mi esposa? ¿Por qué ella no es mía? Todo eso viola un precepto que aparece en los 10 mandamientos. ¿Qué quiere decir? Los 10 mandamientos eran como decir toda la Torah en general. Por eso tienen 613 palabras. He escuchado, no sé, tengo que ver, no lo he chequeado, pero escuché una vez una de allá en un show que tenían 613, los 10 mandamientos tienen 613 palabras, que equivale a los 613 preceptos de la Torah. Quiere decir que te está dando un remes a Kadosh Baruj Hu, que esto es como decirte toda la Torah es a raíz de esto, o todas las raíces son estas. Entonces de ahí, de este mal, y no solo esto se aplica para este concepto, de que hay personas que tienen capacidad de fuerza bien grande, pero no la saben dirigir y direccionar. Por lo tanto se convierten en como dicen, en mafiosos, en narcotraficantes o en tiranos literalmente, pero es porque tienen una capacidad espiritual mal enfocada. No solo eso aplica para este punto, eso aplica para todos los puntos, pero estamos hablando generalmente porque Esaf Arashá tenía ese concepto sobre él, que él tenía una capacidad de fuerza bien grande que la había heredado Isaac. Y la mayor manifestación de alguien que se autocontrola es Isaac Abin, de alguien que utiliza toda la fuerza que el Creador le dio para el servicio divino,
a través de eso que subyugas su inclinación natural, es Isaac, porque estaba dispuesto a dar su propio cuello, quiere decir morir por la santidad del Creador, por apegarse al Creador, por estar cercano al Creador, por hacer un precepto del Creador. Y hasta aquí la explicación número 37. Vamos a la explicación número 38. Fíjate el hombre que no fue en el consejo de los magos. Nosotros tenemos que saber que el consejo es algo que proviene de un mundo espiritual bien elevado. Si una persona recibe un consejo en el momento exacto, en el segundo exacto, puede ser capaz de cambiar una situación de tragedia a una situación de placer, a una situación de plenitud. Por eso uno nunca tiene que menospreciar el consejo. El consejo es algo tan elevado que la sociedad no sabe apreciar en estas últimas generaciones. ¿Por qué? Porque uno de los obstáculos que genera el hombre el no aconsejarse es la arrogancia. Y vemos que en la antigüedad todos los reyes siempre tenían un cúmulo de sabios y un cúmulo de consejeros. Y la razón, yo estoy 100% seguro que la razón de que hoy en día los políticos son una mofa, los políticos no sirven, no saben ni dónde están parados, son todos unos criminales, son todos unos reshaim, no tienen ningún intelecto, es porque no se aconsejan, no tienen el mundo no tiene un poder que está centralizado, un poder estable. Siempre los gobiernos están, ¿cómo diría?, desestabilizados, al borde del abismo, están en Tohu Vabou. ¿Qué quiere decir Tohu Vabou? Soy el verso de Bereshit, Génesis 1, verso 2, y la tierra estaba Tohu Vabou. Los políticos están en Tohu Vabou, todos los políticos viven en un vacío extremo que es chocante. Esa es la traducción en base a los mefarshim. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque no toman ningún consejo de nadie. Porque ningún político tiene consejeros, que yo sepa. Y si tienen consejeros, ¿qué clase de consejeros? Personas que no tienen ni un gramo de sabiduría. Personas que están alejados de la conexión verdadera con el Creador. Que no tienen ningún poder espiritual, ningún conocimiento. Por eso, en la historia de la humanidad, el mayor rey o los mayores imperios también estaban conectados de alguna forma con los judíos, con los sabios judíos, con consejeros judíos. Si era Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, que reinó sobre todo el mundo, era un rey tan fuerte, tan establecido, que está escrito en la Gemara que él violaba a los demás reyes para demostrarles que él era el que mandaba sobre toda la tierra, que nadie le podía decir nada. Era un rasha bien grande. Terminó en el Geinom hasta el día de hoy, está en el Geinom hasta el día de hoy, pero fue un rey bien grande porque tenía a Daniel como consejero. Su hijo también tenía a Daniel como consejero. Después el imperio de Asiria, no de Asiria, de Persia, también tenía a Daniel como consejero. Y otros sabios judíos, como Nehemías, era consejero del rey. No sé cómo se dice en español. Artajerjes, algo así, tenía un consejero judío que era Nehemías, profeta. Y así a lo largo de la historia. Y es bien interesante cómo Roma empezó a ser el imperio que
dominó el mundo y poco a poco se destruyó, y todos los imperios poco a poco se destruyeron. Puede ser por el abandono del consejo judío, el abandono del consejo de los sabios, porque todo lo que tiene una capacidad de construir por un lado, tiene una capacidad de destruir también. Y ese es el mensaje que te está dando el rey David. Feliz del hombre que no siguió el consejo de los malvados, porque el consejo tiene una capacidad y un poder bien grande de destruir y de construir. Y esa es la explicación número 38. Ahora vamos a la siguiente. شري ششلوا على حتار شايم وبدير خديم عماد ومشاب لتسيم لي يشاف. Ahora, cuando una persona piensa en algo que es eterno, algo que es sin fin, debido a que todo en este mundo físico está dirigido y basado en una caja que se llama el tiempo, para nosotros es imposible conocer o ejemplificar lo infinito y lo eterno. Pero algo que sí nos puede dar una idea de lo eterno es la sabiduría. La sabiduría física es lo más eterno que hay. Porque de todos los seres humanos que existieron en la historia, ¿quiénes son los que tienen una memoria eterna? Únicamente los que aportaron algo de sabiduría en el mundo. Únicamente los que renovaron ideas, aportaron conocimiento, se recuerdan y se mantienen como si estuviesen existiendo hoy en día. Y eso se ve no solo en la sabiduría de la Torá, no solo en la sabiduría del judaísmo, sino que también se ve en la sabiduría secular. Porque no solo funciona a nivel temporal, de que la sabiduría de un ser humano puede llegar a hacerlo eterno en este mundo, a hacer su recuerdo eterno, sino que también se ve de que la sabiduría en sí es algo que te lleva a la eternidad, y es algo que se puede indagar y se puede escudriñar y se puede entrar en ella eternamente, como estamos haciendo un ejemplo hoy en día de cómo una persona puede estudiar un solo verso y abrirlo y explicarlo y escudriñarlo de todas las formas posibles hasta llegar a conclusiones que no se podían ver desde el primer verso. Eso se puede hacer con cada línea de la Torá, con cada línea del Tanaj. Y la idea de esto es darle fuerza a la sabiduría, de que las personas vean cuán grande es el conocimiento que hay disponible. Lo único que tienes que hacer es agarrarlo, lo único que tienes que hacer es alimentarte de él y crecer en sabiduría, porque eso es lo que te hace a ti una persona eterna. No solo a nivel de memoria, que te van a recordar eternamente, dependiendo del aporte que tuviste en la sabiduría, sino que a ti te lleva a una vida eterna en la cual lo único que existe es la capacidad de conectarte con la sabiduría, y el mérito del placer que tú tienes depende de cuán grande fue tu asagá, que esa palabra no sé cómo traducirla, tu achievement, your accomplishment, no sé cómo se dice esa palabra, tus logros, digamos, en la sabiduría. De eso depende. Por eso una de las primeras preguntas que le hacen a una persona en el otro mundo, Kabata y Tim la Torah, hiciste tiempo. Kabata quiere decir la Shon Kabua. Hiciste, seteaste, arraigaste en tu tiempo constantemente momentos de estudio de Torah, porque esos momentos son los que te van a dar a ti, esa es la moneda
para entrar en el otro mundo y para acceder a los beneficios que hay en el otro mundo. Entonces ya con eso terminamos la aplicación número 39, sino que vamos a la aplicación número 40. Sí, esa era la talla. ¿Y por qué es tan importante ese estudio? ¿Y cuál es la conexión de eso con lo que estamos diciendo? Porque toda persona que va en el consejo de los malvados, etcétera, etcétera, no va a tener tiempo de estudiar. No va a tener agarradera sobre la sabiduría. Lo cual va a tomar como consecuencia que tampoco tiene amor a Hashem. No tiene amor al Creador. No tiene deseo, porque mientras más la persona conoce al Creador, más la persona indaga en su sabiduría, ve cuán grande es el conocimiento del Creador, más se enamora de Él, más tiene deseo de apego al Creador, más aumenta la relación que Él tiene amorosa entre el Creador y el hombre. Entonces, como el hombre es ciego espiritualmente de la sabiduría, y eso yo lo he explicado no sé si en otros lugares, no tiene la capacidad de amar al Creador automáticamente. De la misma forma que una persona, lo voy a explicar en palabras cortas, pero estoy bien profundo todo lo que estoy diciendo. De la misma forma que una persona ve a una mujer, especialmente si es una mujer bella, dice la Gemara, ¿cómo uno chequea a una mujer para ver si se quiere casar con ella? Si tiene los ojos bellos, todo está bien. Todo lo demás no necesita chequearse. ¿Por qué? Porque eso hace una similitud o un símbolo de que los ojos generan deseo. Los ojos ven, el corazón desea, el cuerpo después puede cometer un acto. Si la mujer tiene los ojos bellos, eso hace a una alusión espiritual a cómo el Creador ve a alguien que tiene una sabiduría bella. Entonces el Creador ama a esa persona automáticamente. Pero así como el hombre, si ve una mujer que tiene los ojos bellos, la ama automáticamente, la desea automáticamente, etc. Es decir, de colores, etc. El hombre también, cuando ve a una mujer, incluso si no es la más bella, dependiendo del nivel espiritual del hombre, dependiendo del gusto del hombre, es probable que la desee automáticamente. Desee tener relaciones con ella automáticamente. ¿Por qué? Porque ese es el símbolo de alguien que ve la presencia divina, que se le revela la sabiduría al Creador, porque tiene ojos. No existe ojos sino alusión a la sabiduría, que desea automáticamente al Creador. Y si tú no deseas al Creador, ¿cómo exactamente vas a estar tratando con Él? De la misma forma que alguien que desea una mujer, desea casarse con ella, desea estar eternamente con ella. Y con esto concluimos con la aplicación número 40. Vamos a la aplicación número 41. Srat Hashem. Una vida al Creador. Ahora pasamos a Od. אשר יששלו עליו בצר רשעים ובדרכתם לא עמד ומושב עצים לא ישב. Dice el hombre que no siguió el consejo de los malvados. ¿Cuál es el consejo de los malvados? Uno se pregunta. Entonces, el consejo de los malvados es el siguiente. Existen consejos físicos, como hemos estudiado en los puntos anteriores, no sé cuáles, los puntos anteriores hemos visto cuál es la razón de que el malvado se aconseja. ¿Cuál es ese consejo de los malvados? Pero existe un consejo que no es dicho, sino que es subliminal. Es subconscientemente ese consejo de los malvados, que es el que vamos a explicar ahora, que es lo siguiente. Mira, cuando una persona está en una sociedad, automáticamente es una reacción humana
desear el respeto de esa sociedad, porque de lo contrario no puede haber una convivencia armónica y es probable que termine en conflicto. Entonces, esa necesidad y deseo de convivencia armónica natural en el hombre lo va a llevar a hacer actos que generan el respeto de esa sociedad. ¿Qué y cuáles son esos actos que generan el respeto de la sociedad? Todo eso es consejo de los malvados. Yo recuerdo que existía un videojuego que se llamaba GTA, que hemos explicado en un show. ¿Cuál es el secreto de ese juego? GTA quiere decir JT, pecador. Ese juego se trata de ser un pecador. Y recuerdo que cuando tú pasabas una misión, etcétera, te ponían plus respeto. Quiere decir, estás ganando respeto de la sociedad de malandros, básicamente. No recuerdo exactamente qué pasaba si tú tenías mucho respeto, pero tú ganabas respeto. Eso constantemente es en la sociedad. Y eso es un consejo de los malvados que daña y que es subliminal. No es directamente. Ese consejo de los malvados se puede manifestar en la forma que tú hablas. Hay personas aquí en este país, y yo estoy seguro que en todos los países, porque eso es algo que se repite. Es como modus operandus mecánicos que existen en la creación que realiza la mala inclinación, que existen en todos los países. Como si tú vas a ciertos lugares de los guetos, de los lugares donde existen malandros, tú tienes que hablar como ellos. Tú tienes que tener un cierto comportamiento como si tú eres alguien malo, y tú tienes que hablar de una forma así como si eres iletrado. Aquí en Panamá sé específicamente cómo ellos hablan. No quiero imitarlos. Hay veces que estoy hablando en los shurim y me salen palabras que provienen del bajo mundo aquí. Como hay veces que digo pocotón en los shurim. Eso me da mucha pena. Pocotón es una de las palabras que ellos utilizan, que quiere decir poco, pero es como decir mucho. Pero en vez de decir, no tiene ningún sentido las palabras que ellos dicen. Muchos de ellos hablan palabras al revés, etcétera. No quiero entrar en detalle. Yo estoy seguro que en Argentina y en muchos países, los malandros de esos países y en Estados Unidos también hablan de cierta forma. Si tú no hablas como ellos, no te respetan. Si tú no te comportas como ellos, no te respetan. Si tú no consumes droga, no te respetan. Pero eso no te lo dicen. Eso es subconscientemente. Y todo eso está empujando a la persona a comportarse como ellos, actuar como ellos, hablar como ellos, contrario a la voluntad del Santo bendito sea, contrario a la voluntad del Creador. Esa es la aplicación número 41. Vamos a la aplicación número 42, si no me equivoco. Ay. Que esas mismas relaciones, ese mismo consejo de los malvados que es subliminal, en algunos lugares del mundo, en algunas sociedades, también se manifiesta, especialmente en las sociedades del bajo mundo, se manifiesta con, si tú tienes relaciones con varias mujeres, o si tú, todo eso subconscientemente, si tú engañas a tu esposa o a tu mujer, o tú tienes hijos con no sé cuántas mujeres regados por el mundo, quiere decir que has tenido bastantes relaciones. Eso es respetable subconscientemente. Como que las personas dicen, wow, yo quisiera hacer eso. Pero todo eso son daños que la persona se está generando, daños en su conexión con el Creador, daños a nivel de la capacidad espiritual que tú tienes, se va reduciendo en correlación con la cantidad de pecados que tú vas cometiendo. Repito, la capacidad de elevación espiritual que tú tienes como potencial se va reduciendo en correlación con la cantidad de pecados que tú vas cometiendo.
No va a ser lo mismo si tú haces teshuvá después de que tuviste con 50 mujeres y que hiciste todos los pecados, o que tuviste Hasbe Shalom, Hashem Yerahem, con mujeres de la noche, que eso te genera una impureza bien grande, o con hombres, Hashem Yerahem, que eso te genera una impureza todavía más grande, o con animales, Hashem Yerahem, que eso ya Hashem Yerahem, o quién sabe con qué, con todo lo que se mueve. No es lo mismo la elevación espiritual, la conexión que vas a tener ahora, con la conexión que podías haber tenido si no hubieses hecho eso. Si le Gemara Masej Yoma, página 5, vamos a hacer muchas Gemarot que Shura Bokekele, un Yehudi que tiene relación con una mujer no judía, se la pega como un perro, a menos que se convierta. Si se convierte esa mujer, pasa a ser judía completamente. Pero se tiene convertido obviamente en base a la ley, no porque que quieren hacer un truco de magia, que no quiere seguir los preceptos, no le interesa seguir los preceptos, pero se convierte nada más para el show. No. Entonces ya con eso concluye la explicación número 41. Entonces, ese concepto que acabamos de explicar de la idea de los malvados, el consejo de los malvados subliminalmente, también se puede ver con la arrogancia, cuando los malvados respetan al que es arrogante, al que se molesta, porque es bien interesante. Como siempre hay, no sé si siempre hay, yo imagino que siempre hay en todas las sociedades un joven o un adulto que no se da a respetar a los demás, que lo insultan, lo irrespetan, le pegan y no es absolutamente nada. Es una persona que es hablando, perdona, que por un lado quiere decir que esa persona o tiene buenas cualidades de carácter o simplemente tiene miedo, porque si alguien te pega, la Torah dice párate y pégale. La Torah no te está diciendo que seas tonto, la Torah no te está diciendo que te dejes pisotear, aunque existen ciertos niveles espirituales de midad hasidut, de ser piadoso de más, que si te insultan obviamente no te hace nada. Entonces de ahí viene la Gemara Masej Shabbat, página 89, que todos los que se callan cuando son insultados son avergonzados y no responden. Tienen que responder pero no lo hacen. Van así como el sol en toda eternidad. Como te dije, Dios lo sostiene. Capítulo 5, verso 31. Los abables que se Shemesh Bikborato, los que lo aman van así como la salida del sol en toda su fuerza. Eso se refiere a alguien que es insultado y que no respeta. ¿Por qué? Porque existe un midrash que dice que al principio, como te he leído en Bereshit, en el capítulo 1, Hashem hizo dos Meorot Barakia, hizo dos luces en el firmamento, pero no divide si una es grande y una es pequeña. Entonces viene Midrash y explica por qué no divide si una es grande y una es pequeña. Porque al principio las dos eran del mismo tamaño, pero la luna se quejó y dijo no pueden haber dos reyes en un solo reinado. Entonces ¿qué hizo el creador? Disminuyó la luna y le hizo pequeña y le dijo no vas a brillar sino con la luz que te refleja el sol. ¿Por qué? Porque el sol escuchó como le estaba diciendo que la luna quería reinar, la luna quería ser lo más elevado, pero el sol se quedó callado y no dijo por qué tú tienes que reinar, etcétera. El sol se quedó callado y no respondió. Entonces demostró humildad al sol. Entonces ¿qué hizo el creador? Hizo que el sol fuera el único rey en el firmamento. Entonces de ahí viene todo ese concepto, etcétera, etcétera, puede venir de ahí, etcétera. Quiere decir que todo eso está hablando de la Sefirot, todo eso está hablando de muchos secretos que nosotros no queremos explicar ahorita mismo porque no vamos a salir del tema. Pero el punto es que existe un concepto bien grande en alguien que se calla, en alguien que es humilde, en alguien que soporta insultos. Obviamente, siempre y cuando pueda soportar lo que soporta, sea avergonzado. Y que la sociedad te está empujando a lo contrario, a que no seas como esa persona, a que, o sea, cualquier persona que ve eso, siempre lo va a empujar a hacer todo lo posible
para encontrar y buscar el respeto de la sociedad, para evitar ese sufrimiento. Pero vemos cómo es un concepto que se repite constantemente, como siempre hay alguien que recibe bullying en una sociedad, que lo insultan, etcétera, etcétera. Cuando no saben que cuando le hacen eso se le perdonan todos los pecados a esa persona. Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué esa persona viene al mundo con esa capacidad de soportar insultos? ¿Quién sabe? Puede ser humildad de los padres, puede ser la raíz espiritual de la persona. Y con eso concluimos la explicación número 43, si no me equivoco. Vamos a la 44. Y el consejo de los malvados subliminal puede llevar al hombre a desear, buscar, perseguir el honor de los demás, que ese sea su alimento y su motor de su existencia, que todo lo que él hace sea para conseguir el honor de los demás. Y eso es un error garrafal, es un error tonto, es el error de Yerobam ben Nabat. Eso es no pensar en la eternidad, no pensar en la idea del honor en realidad, qué significa, cuál es el concepto del honor. Que Yerobam ben Nabat era un rey, era un tzadik, porque el Creador no va a agarrar a alguien para ser rey de Israel, sino es un tzadik. Era un jajam bien grande, era un sabio de la Torah que podía dar 148 implicaciones, si no me equivoco, de cada verso en la Torah. Sabía toda la Torah al derecho y al revés. Toda la Torah era como ver un campo libre delante de él. Él fue estudiante del rey Salomón, fue esclavo del rey Salomón, el hombre más sabio de la historia de la humanidad. Que solo Mashiach va a ser más sabio que el rey Salomón. Entonces, terminó siendo rey de las 10 tribus de Israel, y por que iba a ser un acto que iba a parecer como irrespeto hacia él y respeto hacia el rey, puso un ídolo en un lugar en Beersheba, puso otro ídolo en una parte de Israel, y le dijo a todo el pueblo de Israel que adorase esos ídolos. Causó que todo el pueblo de Israel pecase por generaciones. ¿Por qué? Por persecución y deseo de honor hacia él mismo. Cuando el hombre tiene que buscar no el honor hacia él, no que lo respeten, que lo adoren, que lo aplauden, que le den, que le digan Yashar Koach, Kol HaKavod, todo el honor, que bien lo hiciste, etcétera, wow, que sabia, etcétera. Porque eso que te da, ¿qué te sirve? Eso se come, eso te da algún tipo de placer, eso es una autoconvicción de que eso es algo bueno. ¿Por qué? Porque puede venir eso del miedo de ser rechazado, del miedo a sufrir, que de tanto miedo que tienen, de la falta de honor, de la falta de respeto, les genera placer ahora el recibir respeto y el honor que estaba buscando. Pero todo eso destruye a la persona, lo puede convertir en uno de los mayores Reshaim. Porque está escrito, el Melech HaKavod, Hashem, el creador, es el rey del honor. El honor no tiene que ser para algo, porque en sí, si tú lo piensas de verdad, ¿qué me da si a mí me dicen cosas bonitas y me alaban? ¿Qué eso me sirve? ¿En qué eso me beneficia? ¿Me hace más inteligente? No. ¿Me hace tener mejores cualidades de carácter? No. ¿Me genera algo bueno en el cuerpo? No. ¿Me hace más fuerte físicamente? No. ¿Me hace más bonito? No. Absolutamente nada. ¿Me lleva al mundo eterno?
ningún beneficio tiene el honor. Todo es algo mental. Por eso tienes que buscar y perseguir el honor del Creador, que ahora vamos a hablar de eso en la siguiente aplicación. Ahora vamos a la aplicación número 45, si no me equivoco. Besrat Hashem, Besrat Hashem, con la ayuda de Hashem. Cuando decimos Besrat Hashem, ¿a qué se asemeja? Hay veces que tu madre te dice, te voy a ayudar a cocinar, o te voy a ayudar a hacer X o Y, y ella hace todo. Entonces, de la misma forma, nosotros decimos Besrat Hashem, pero Hashem hace todo. Esa es la idea. Y el punto es, aplicación número 5, el 45, es la siguiente. Dice la Mishnah en Pirkei Avot, en Kavod es la Torah. No existe honor sino la Torah. La Torah en sí es lo único que tiene que ser de importancia y tiene que ser digno de respeto en el hombre. Y lo único que tiene que ser respetable, venerable en la sociedad. Conscientemente, físicamente, con palabras, con actos y subconscientemente. Porque no existe vergüenza más grande que la gente respete a los criminales, a los mafioneros, a los narcotraficantes, pero la gente no respete a aquellos que sudan, que se matan en el estudio de la Torah. Porque te dije en la Gemara Masejet Berajot, página 63, Masejet Gitín, página 56, que la Torah no se mantiene sino aquellos que se matan por ella. Sota Torah Adam Kiyomat Baol. Esta es la Torah del hombre que se muere en la tienda, se muere en el estudio. El hombre se está matando por la Torah. La gente no sabe. En la Parashá Vayehi, Jacob vino bendice a las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel bendice a Jacob vino. Y Hashem Erahem. Y la bendición que le da Jacob vino a Isahar es la bendición siguiente. Benatán Shihmol Isbol, y dio su hombro, hace alusión que va a cargar un peso bien grande para sufrir. ¿Por qué? Porque Isahar es la tribu de todos los sabios de Torah. Isahar estudiaba Torah y Zebulún le daba todo el sustento a Isahar para que se pudiese dedicar a Torah y sentarse a estudiar, y toda la bendición de Zebulún la conseguía en el mérito de Isahar. Quiere decir, traía las bendiciones, los carros de bendiciones de los mundos supremos al mundo físico, y la manifestaba a través de sus actos y se las compartía al dueño de las bendiciones, que era Isahar. Porque una persona tiene que sentarse a estudiar para entender lo que estoy diciendo. Estudia 5 horas seguidas y después párate, para que veas cómo tu cuerpo se siente como si tuvieses 80 años. Ahora imagínate dedicarte todo el día, quítate horas de sueño, dormite en medio del libro, llena el libro de baba, que te dormiste enfrente de él. Constantemente dedícate a leer página tras página. Decía Rezón que al final de su libro Coelet, que ten cuidado de leer muchos libros, porque el estudio ha sido y continuo, y Agat Basar, es cansino a la carne, te cansa la carne. Las personas que no han estudiado no pueden entender lo que estoy diciendo. Entonces, ¿cómo vas a respetar a alguien que es un criminal comparado con alguien que estudia Torah? Hashem Erahim. Con esto concluimos la explicación número 45. Besrat Hashem. Próximo shur continuaremos con las siguientes explicaciones. Baruch Hashem Leolam Amén.